Hola, la versión de Revit 2024 cambió su forma de trabajar la topografía con respecto a la versión Revit 2023. Si yo me voy a la versión 2023 a masa y emplazamiento, voy a encontrar la superficie topográfica que se trabaja a partir de puntos que uno va insertando, y estos puntos terminan por definir finalmente esa superficie topográfica, a la cual luego se le pueden agregar más puntos y demás, ya lo hemos visto. Pero lo interesante de esto es que es efectivamente una superficie. En cambio, si yo voy a masa y emplazamiento de la versión 2024, me voy a encontrar que ya no tengo más la superficie topográfica, sino que ahora se llama sólido topográfico. Y esto es un cambio radical, porque cuando yo genero un sólido topográfico, ahora lo tengo que generar a partir de líneas o formas geométricas como históricamente lo hicimos. En este caso lo voy a hacer con un rectángulo, le doy OK, y cuando lo vemos en 3D nos vamos a encontrar con una sutil diferencia. La diferencia es que esto es un sólido topográfico, tiene espesor, mientras que la superficie topográfica no tiene espesor. Revit hizo este cambio de una versión a la otra, y si bien la superficie topográfica se puede seguir viendo en el Revit 2024, ya no se puede seguir editando. Lo que sí se puede hacer es convertir una superficie topográfica para que pase a ser un sólido topográfico. Ahora, la mala noticia es que la plataforma de construcción, que era esa plataforma que nosotros podíamos dibujar sobre nuestra superficie y asignarle un espesor e inclusive una profundidad, de manera tal de que modifique la superficie, vamos a llevar esto por ejemplo a menos 1 metro, esto tal cual lo hacíamos con las superficies topográficas no se puede hacer con los sólidos topográficos. De hecho, la plataforma de construcción o building pad no existe. La única forma de hacerlo es a partir de un sólido que sea vacío. Bueno, es una suerte de complejidad que la vamos a abordar en el próximo video. Pero hoy quiero mostrarles cómo traducir de sus proyectos existentes una superficie topográfica y convertirla en un sólido topográfico para poder seguir trabajando. Voy a proceder a abrir un archivo que está en la versión 2023 desde la versión 2024. Entonces inmediatamente empieza este proceso de traducción, en el cual justamente nos vamos a encontrar una superficie topográfica que va a haber que convertir a un sólido topográfico. Recuerden que las topografías por defecto no se ven en las plantas y solamente las podemos ver en el 3D, en donde ahí se ve, o en la planimetría general, donde en este caso también la vemos. Igual sabemos que esto se puede configurar exactamente igual que como se hacía antes. Es decir, yendo a cada una de las vistas, por ejemplo a la planta baja, yendo a las modificaciones de visibilidad y gráficos y diciéndole que queremos ver la topografía. Esto inmediatamente nos va a mostrar la topografía en nuestro proyecto. Acá lo vemos, lo que pasa es que esto en realidad no conviene hacerlo en una planta porque generalmente las plantas están cortadas. Vamos a cortarle ese recorte de vista que tenemos y ahí vamos a ver que efectivamente se ve todo el terreno. Insisto, no se suele usar en plantas, pero si alguien lo necesita, lo tiene a disposición de esta manera. Vuelvo al 3D y analicemos un poquito qué tenemos acá. Vamos a ponerlo en colores y tenemos una topografía. Y acá abajo tenemos una plataforma. Si yo esta plataforma, que está a una distancia de menos 1,50 m, la subo a menos 1 metro y le doy a aplicar, la topografía sigue funcionando. Ahora, si a esta topografía yo le quiero agregar más puntos, ya no tengo la opción de modificarla. Entonces lo único que puedo hacer es modificar las alturas o las formas eventualmente de estos building pads, de manera tal de que por lo menos pueda seguir trabajando mínimamente con la edición de la topografía superficial. Si yo quiero generar otro como este, tal cual les mostré recién, no existe posibilidad, y si yo lo selecciono y voy a crear uno nuevo, me dice que en esta vista no puede usarse esta operación.
habría que realizarla en otra vista o se debería asignar un nivel de plano de trabajo mediante el comando plano de trabajo. Por lo tanto, voy a definir un plano de trabajo y le voy a decir que ese plano de trabajo en el que estamos trabajando es el nivel de planta baja. Le doy a aceptar y ahora, si yo selecciono mi plataforma y le pongo crear, me permite crear una nueva plataforma, vamos a hacerla acá, y desfasarla 1 metro hacia abajo, por ejemplo, de manera tal de que genere esa excavación. Le doy OK y la genera, pero ya no puedo modificar las alturas, las curvas de nivel de este terreno. Recuerden entonces cómo es este terreno, que tiene una especie de terraplén acá que sube, vamos a verlo probablemente en uno de los cortes. Esta sección 4 debe tener, efectivamente, ahí se ve cómo es la topografía, tiene el terraplén, luego aparece la plataforma de construcción que hace que esto baje, esto vuelve a subir y acá no se ve en el corte, pero por acá está el sólido que hicimos recién, no el sólido, perdón, la plataforma de construcción. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es convertir esta superficie topográfica en un sólido topográfico para poder seguir trabajando con los niveles tal cual Revit sí nos permite a partir de la versión 2024 y no nos deja hacerlo sobre una superficie topográfica porque pertenece ya a otra versión. Vuelvo a mi vista 3D, voy a seleccionar la superficie y voy a venir acá donde dice generar sólido topográfico. Hago un clic y lo más probable es que a ustedes les aparezca el cartelito ese que les dice que tienen que generar un plano de trabajo sobre el cual trabajar, que recién lo hicimos, o bien cambiar de vista. En realidad, insisto, se puede hacer acá en el 3D, también se puede hacer en la planimetría, pero recuerden que siempre hay que definir un plano de trabajo que generalmente coincide con el nivel de planta baja, o si ustedes tienen un nivel de terreno, bueno, le ponen acá el nivel de terreno y se acabó. Entonces, volvemos nuevamente a la superficie topográfica, hacemos generar sólido topográfico y nos pregunta ¿a qué nivel queremos colocar este sólido topográfico? Habíamos dicho que era la planta baja y el tipo de familia es una sola, que es el sólido topográfico, porque de hecho tenemos solamente un tipo de familia. Enseguida vamos a poder crear otro. Le doy aceptar y me aparece un cartelito acá abajo que dice que hay un solape de suelos y sólidos topográficos resaltados. Vamos a cerrar este warning y lo que sucede es que generó el sólido topográfico, pero no borró la superficie topográfica, es decir, hizo un sólido topográfico a partir de nuestra superficie topográfica. Y tenemos que borrar una de ellas. Si yo selecciono de derecha a izquierda, voy a estar seleccionando ambas topografías y acá se puede ver que estoy seleccionando un sólido topográfico y una topografía, es decir, una superficie topográfica. La que yo quiero borrar es la topografía, entonces en este caso vamos a venir a filtro y vamos a decirle que nos deseleccione el sólido topográfico, le damos a aceptar y esto que tenemos acá, que es nuestra superficie, nuestra vieja superficie, la borramos. Borro y con esto se ha ido no solamente la vieja topografía, sino que también se ha ido las plataformas de construcción. Y como verán, las plataformas de construcción han sido absolutamente ignoradas por el sólido topográfico. Esto a priori parecería un problema, pero ya vamos a ver en el próximo video sobre este tema cómo podemos solucionarlo. Pero vamos a analizar un poquito qué tenemos ahora, porque este sólido topográfico, por ejemplo, ya no es más una superficie, sino que es un volumen, es decir, tiene un espesor, sigue manteniendo las curvas de nivel que teníamos antes, pero se ve gris. Es decir, el material de esto, de ser tierra con césped, pasó a ser gris. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser editar nuestra familia de tipo, para lo cual seleccionamos el sólido topográfico y vamos a editar tipo. Hacemos clic ahí
y nos aparece una familia que nos es totalmente nueva, pero es muy parecida a las familias de suelos. Podríamos duplicarla o directamente modificar esta, y vamos a ver que si vamos a la estructura, en la estructura tenemos una primera estructura cuyo material es por categoría, y eso de alguna manera es lo que lo está haciendo gris ahora, y que tiene un espesor de 0,30. Si yo le cambio el espesor y en vez de 0,30 le pongo que esto tiene, no sé, supongamos que nuestra excavación tiene como máximo 2 metros, entonces con 2,5 metros nos alcanza, y ahora le doy a aceptar, inmediatamente nuestra plataforma pasa a tener 2,5 metros. Ahora ya cuando venimos acá no vemos todas las fundaciones y demás. Y por otro lado, lo otro que vamos a hacer es ir a editar el tipo y modificar esos 2,5 metros en cuanto a su material, porque el material de esos 2,5 metros es ni más ni menos que tierra. Así que venimos acá, buscamos tierra o earth o generamos el material como ustedes quieran. Yo lo tengo acá, le doy a aceptar y van a ver que al terminar esto tengo mi topografía con tierra. Si ustedes quieren ponerle una superficie de césped por encima, se la pueden poner, pero yo les recomiendo que la pongan a nivel de lámina nada más. Así que yo la selecciono, voy a editar el tipo, voy a editar la estructura y le voy a agregar una nueva capa que la vamos a subir por encima de la estructura, y esta capa, en lugar de ser de un material de por categoría, va a pasar a ser un material de hierba, como se llama acá, o el que ustedes quieran. Le doy a aceptar y como tiene un espesor de 0,0, cuando yo le dé OK, me va a decir que las capas de caras deben tener un grosor. Entonces, lo que hacemos es, en lugar de que esto sea una estructura, es decirle que sea una capa membrana, es decir, que no tiene espesor. Así que con esto ya podemos de alguna manera solucionar nuestro problema, en donde tenemos el pasto arriba y la tierrita abajo. Vamos a guardar de momento este archivo para poder editarlo más adelante, así les enseño a hacer los vacíos. Y vamos a arrancar un archivo nuevo para hacer un sólido topográfico desde cero. Así les muestro las posibilidades que hay. Cerramos directamente este archivo y vamos a generar un archivo nuevo con la plantilla arquitectónica. Le doy a aceptar y mi archivo está vacío. A continuación nos vamos inmediatamente a masa y emplazamiento y vamos a generar un sólido topográfico. Este sólido topográfico lo podemos crear a partir de un boceto, es decir, dibujándolo, o a partir de la importación de determinados datos. Vamos a empezar creándolo desde un boceto, así que hago clic acá y me aparecen mis clásicas herramientas de dibujo. Así que vamos a empezar un terreno, por ejemplo, una cosa así, relativamente simple. Ya nos apareció nuestro TopoSolid, como lo llaman en la versión en inglés, nuestro sólido topográfico. Vamos a verlo en 3D y ahí vemos que nuestro sólido tiene, según su tipo, un espesor de 1 metro. Recuerden que si ustedes quieren le pueden insertar una membrana y esa membrana hacerla del color del césped, eligiendo la hierba y listo. Ahí lo vemos, verde por encima, tierra por debajo. Ahora, ¿cómo se modifican las distintas elevaciones que puede llegar a tener nuestro terreno? Bueno, se modifican de la misma manera que se modifican los suelos. Es decir, yo lo selecciono y tengo acá la posibilidad de modificar los subelementos, añadir puntos o añadir una línea divisoria. Vamos a empezar modificando los subelementos y esto me permite a mí, por ejemplo, seleccionar cualquiera de estos puntos existentes o cualquiera de estas líneas y modificarlas en altura. Por ejemplo, yo selecciono esta línea y me la llevo hacia arriba e inmediatamente se modifica toda la topografía. En este caso quiero hacer lo mismo con este punto, entonces selecciono ese punto y lo voy moviendo y esto modifica toda la topografía. Inclusive este movimiento, ya sea de la línea o de los puntos sobre la coordenada Z, se puede hacer directamente a partir de este número. Yo le digo que esto quiero que esté a 1 metro y el sólido
pasa a llevarme ese punto a 1 metro. Voy a restablecer la forma, es decir, voy a ignorar absolutamente todo lo que hice y vamos a ver cómo hacerlo añadiendo puntos, porque en una de esas esto está bien, pero yo quiero hacer una superficie elevada 1 metro por acá. Entonces voy a seleccionar y voy a añadir puntos. Estos puntos que voy a añadir pueden llegar a ser relativos a la superficie o pueden ser absolutos. Es decir, yo puedo hacer un punto relativo a la superficie que toco o puedo hacer un punto absoluto. En este caso lo vamos a hacer absoluto y le voy a decir que la elevación de mis puntos es de 2 metros. Así que pongo 2 y le voy a decir que el punto base de elevación es el punto de origen interno, que es el que tiene el 0, 0. Y entonces acá empiezo a dibujar un punto ahí, otro punto acá, otro acá, otro acá, otro acá, etc. Y estoy generando una superficie que tiene un terraplén de 2 metros de alto. Ahí se lo puede ver. Si nosotros ahora quisiéramos hacer una excavación por acá a partir de puntos o líneas, voy a volver a restablecer la forma para que esto quede como estaba. Y esta vez, en lugar de añadir puntos, vamos a añadir líneas divisorias. Esto es interesante porque nos permite añadir líneas que van de un lugar a otro y después operar sobre esas líneas. Por ejemplo, vamos a hacer estas que estoy dibujando acá, espero que se estén viendo bien, esta acá y esta última hasta por acá, y me voy a encontrar, ahí están las líneas, que yo las puedo seleccionar y moverlas. Por ejemplo, vamos a modificar subelementos y yo tengo esto que es una línea, esto otro que es otra línea, estoy presionando control para agregar selección, esto otro que es una línea y esto otro que es una línea, y yo podría ahora modificar la altura de esta superficie hasta la altura que yo quisiera. En este caso le di una elevación poco precisa, vamos a hacer que sea por ejemplo de 1.2, le doy enter y ahí esto está en 1.2. A simple vista pareciera ser que es bastante efectiva en comparación con lo que era la superficie topográfica. Yo tengo mis reservas y hay cosas de la superficie topográfica que realmente extraño y que espero que en la próxima versión de Revit la vuelvan a incluir, porque realmente es una pena que se hayan perdido cosas como el Building Pad o la plataforma de construcción, que realmente nos permitía hacer movimientos de suelo muy rápidos, muy precisos y computar la cantidad de suelo excavado o rellenado muy fácilmente. Con esto también se puede hacer, pero requiere otro flujo de trabajo que lo vamos a ver más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es crear un sólido topográfico, pero en vez de crearlo desde un boceto, lo vamos a crear desde una importación. Se puede importar ya sea desde un CSV, es decir, un archivo de tablas, o desde un CAD. Pero el CAD tiene que estar insertado en el dibujo previamente. Si yo le pongo crear desde CAD, me va a decir que no hay ningún CAD importado. Así que yo tengo acá en mi CAD unas curvas de nivel que he hecho muy rápidamente, que como verán cada una está separada no sé cuántos metros una de la otra, pero no importa, este es el archivo que vamos a utilizar. Ustedes pueden probarlo con su archivo, es muy bueno, como la forma en la que interpreta las curvas de nivel y la forma en la que interpreta los puntos obviamente también. Así que vamos, primero que nada, insertar, importar CAD y vamos a buscar nuestro archivo de topografía. Recuerden por favor que las unidades son en metros o en las que sean, pero nunca son en autodetectar. Le pongo metro y le doy abrir. De esta manera ya tengo mis curvas de nivel en mi Revit y a continuación lo único que tengo que hacer es ir a masa y emplazamiento, sólido topográfico, crear desde importación, crear desde CAD y ahora seleccionar el CAD. Hago clic ahí y me pregunta, bueno, cuáles son las líneas que yo quiero usar. Yo quiero usar en este caso las que corresponden con la cota 0. Cada uno de ustedes sabrá en qué capa ha dibujado sus curvas. Le doy aceptar e inmediatamente esto se convierte en una topografía 3D sólida. Una vez hecho ya no necesito el CAD, así que lo puedo seleccionar. Tiene un pin, como verán acá, así que le quito el pin y ahora lo puedo borrar. Y tengo mi sólido al cual le puedo modificar el tipo y hacer todo lo que ya hemos hecho tantas veces hoy. Vamos a decirle que le agregue un elemento más,
que sea de hierba y que sea una capa membrana. Le doy a aceptar, aceptar, y ahí tengo entonces mi sólido, con el cual yo obviamente puedo seguir trabajando, es decir, esto se puede seguir modificando. Yo puedo seleccionar el sólido y modificar sus subelementos. Ahí están cada uno de los puntos que corresponden con las curvas de nivel y demás. Así que bueno, es todo un trabajo bastante interesante el que se puede hacer con la topografía sólida, en este caso, que tiene mucho más por delante, pero lo vamos a ver ya en un próximo video porque este video se ha alargado bastante. Pero me lo habían pedido varios porque se han actualizado a la versión 2024 y se dieron cuenta que sus topografías ya no funcionaban. Espero que con esto alcance para que por lo menos puedan paliar esta situación, y en la semana próxima o en la otra vemos muchísimas cosas más sobre topografía sólida en este caso. Nos vemos la semana próxima. Adiós.